Koeman parece sentenciado en el banquillo del Fútbol Club Barcelona y son bastantes los nombres que han ido saliendo para ocupar su lugar en el banquillo, pero finalmente parece que hay 4 opciones que son las más factibles, las más sencillas o las más posibles a la hora de que sean los elegidos para suceder a Ronald Koeman como entrenador del Barça. Algo que creo que es necesario, sí o sí, y esto lo quiero dejar claro desde el principio, cualquiera de estos 4 entrenadores que voy a nombrar me parecen mejor opción que Koeman, y lo voy a decir tan claro desde el principio. Koeman no funciona. Estos 4 entrenadores no lo sé, pero si funcionan, lo van a hacer mejor o igual que Koeman. Y para quedarme en la mediocridad, prefiero conocer algo bueno o conocer otra cosa que ya analizaremos si es positivo o negativo para el club. A modo de nombres, los 4 o 5 opciones que giran en torno al banquillo del FC Barcelona son Roberto Martínez, Xavi Hernández, Antonio Conte, Philippe Cocu y Andrea Pirlo. Me gustaría analizarlos desde mi opinión el menos indicado para el club, siguiendo hasta el que para mí sería el favorito de estos 5 candidatos al banquillo. En primer lugar me gustaría hablar de Philippe Cocu, el entrenador o ex entrenador del PSV Eindhoven, que jugó también en el Barça y que atesora un total de 3 ligas holandesas cuando entrenó en el PSV desde el año 2013-2014 hasta su dimisión en el 2017-2018. Cabe destacar que su papel en el club holandés fue bastante positivo. Una media de puntos por partido de 2,22, lo cual es una media de puntos bastante interesante, lo cual indica que gran parte de los partidos los conseguía sacar adelante y que al final en la liga holandesa, con un juego propio de toque y de control y de presión, consiguió buenos resultados. Ahora bien, se quedó en la 2017-2018 y a partir de ahí su experiencia o su situación como entrenador se ha visto no tan positiva como en el club neerlandés. Pasó por el Fenerbahce como entrenador, donde solo disputó 15 encuentros con un total de 0,93 puntos por partido, es decir, una época bastante desastrosa. Y luego en el Derby County, donde en la temporada 2019-2020, luego en la división en la 2020-2021, jugó un total de 65 encuentros y un total de 1,28 puntos por partido. Es decir, el rendimiento tampoco fue nada destacable en el club inglés. Por tanto, estamos hablando de un entrenador que tiene una experiencia interesante, pero que no creo que pueda ofrecer cambios significativos con respecto a Koeman. Además, también es un entrenador donde prima la formación 4-2-3-1, por tanto no estamos hablando de un entrenador que use el 4-3-3 como referencia y por tanto creo que sería una línea bastante continuista y que no lograría ofrecer una mejor versión del equipo que tenemos. Ahora bien, si la llegada de Philippe Cocu lleva consigo la salida de Koeman, prefiero probar a Cocu que quedarme con Koeman, porque sé que Koeman ni funciona ni va a ofrecer soluciones interesantes ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. No sé la situación de Cocu, si podría cambiar el equipo a medio o a largo plazo. Por tanto, todo lo que sea un cambio, por mí sería positivo. Siguiendo con otro entrenador, y puede resultar un poco extraño lo que digo, pero yo no es de los perfiles que más me gustan como entrenador, a pesar de que es uno de los entrenadores que más atesora, por lo menos a nivel estadístico, que es el caso de Antonio Conte, que demuestra ser un entrenador ganador,
Allí donde va ofrece buenas versiones de equipo, actitud adecuada, presión, tiene un fuerte carácter y que busca siempre o intenta buscar siempre proyectos a largo plazo donde él sea un referente y los jugadores estén 100% comprometidos. La cual cosa, hasta aquí todo positivo. Todo muy positivo, todo perfecto, todo necesario, porque al Barça vemos que hace falta carácter, disciplina, profesionalidad, y Conte lo podía establecer. Estamos hablando de un entrenador que en la Juventus, en su paso desde 2011 hasta 2014-2015, atesoró más de 2 puntos por partido de media. Luego en la selección italiana, en la 14-15 y 15-16, 2 puntos de media con 24 encuentros. Como entrenador del Chelsea desde el 2016-2017 hasta la 2018-2019, 2,12 puntos por partido de media, ganando también títulos. Y finalmente en el Inter, en una situación extraña también, por el nombramiento en el 2019-2020 hasta la 2020-2021, disputó 102 encuentros con una media de puntos de 2,12, logrando también arrebatarle la liga a la Juventus. Por tanto, estamos hablando de que un entrenador que funciona. Ahora bien, ¿por qué no se encuentra arriba de mi lista como favoritos? Porque no es el estilo del Barça. Es decir, para mi opinión, no estamos hablando de un entrenador que nos pueda ofrecer unas soluciones a largo plazo interesantes. Si quieres cambiar el estilo del Fútbol Club Barcelona, sí, pero no creo que esto sea lo más interesante. Es decir, hemos visto como con entrenadores como Guardiola y Luis Enrique se han ofrecido situaciones de fútbol interesantes y con resultados. Y por tanto, cambiar todo esto por establecer la disciplina como medida principal puede traernos soluciones a corto plazo, pero no sé si a medio o largo pueden ser las adecuadas. Estamos hablando de un entrenador que normalmente utiliza el 3-5-2, por tanto es un esquema que se aleja del 4-3-3 y que sí ha sido utilizado por Koeman, y lo vuelvo a decir, si la única opción es Conte y sacan a Koeman, por mí adelante y bienvenido. Pero puede ser una situación extraña en cuanto también a la cantera, porque estamos hablando de que en la cantera, la Masía, se utilizan esquemas 4-3-3, fútbol de toque, fútbol de presión, y por tanto habría una brecha entre la cantera y el primer equipo. Seguimos con otros entrenadores y aquí tengo serias dudas. Sinceramente, en cuanto a rendimiento en el equipo, voy a poner como la tercera opción a Andrea Pirlo. Andrea Pirlo solo tiene una experiencia como entrenador, que es en la Juventus en la temporada 2020-2021, donde disputó 52 encuentros, con una media de puntos por partido de 2,15. Está bien la media de puntos, pero recordemos que le costó clasificarse para la Champions League. El papel en Champions tampoco fue destacable. Ofreció un juego relativamente interesante. Parece que pesó la presencia de Cristiano Ronaldo en el club, pero bueno, rendimiento, podríamos decir, de bien, tampoco notable, y por eso lo sitúo en esta tercera posición. En cuanto a la formación preferida, supongo que también, dependiendo de los jugadores que poseía, optaba por un 4-4-2, por tanto esto tampoco, por eso tampoco lo sitúo en posiciones más arriba, se queda en un top 3. Y nada, es interesante porque no tiene equipo y por tanto el hecho de traerlo posiblemente sea junto a Cocu las opciones más sencillas a la hora de traer al club, porque Antonio Conte sí no tiene equipo, pero por su caché y por su trayectoria sería más complicada y sería un esfuerzo económico mayor traerlo al FC Barcelona, y por tanto Pirlo se queda, bajo mi parecer, por encima de Conte y Cocu como posible recambio para el banquillo del Barcelona. En número 2, en mi top 2 de los entrenadores que deberían sustituir a Koeman, sitúo a Roberto Martínez.
el actual seleccionador y entrenador de Bélgica, que atesora una trayectoria como entrenador interesante en cuanto a su papel como entrenador en Bélgica, por los jugadores que tiene. Porque si analizamos su papel como entrenador en equipos ingleses, vemos que tanto en Swansea como en Everton podríamos decir que en su papel de entrenador fue aceptable, bien, notable podríamos decir en su época en el Swansea, con unos rendimientos de club o unos manteniéndose en el club largos periodos de tiempo. Por tanto, estamos hablando de un entrenador que al menos suele estar alrededor de 3 años en el banquillo donde está. Por tanto, no son entrenadores fugaces, como por ejemplo es el caso de Conte por riñas con directiva, o en el caso de Pirlo por su única temporada en la Juventus. Atesora unos rendimientos en Bélgica muy interesantes, con 2.48 puntos por partido. También es verdad que estamos hablando de que Bélgica se encuentra con una plantilla y una selección de jugadores muy notoria, y por tanto también puede mascarar, porque recordemos que el fútbol de selecciones es muy diferente al fútbol de clubes, y que en los rendimientos en equipos ingleses, bueno, ofrece un fútbol más directo también, donde prima la posesión, la recuperación de balón, el buen tacto de pelota, y que ofrece situaciones interesantes y que pueden cambiar la dinámica del club. Ahora bien, traerlo desde Bélgica, no sé qué puede costar. Recordemos también de que el contrato es hasta final de este año, de esta temporada, perdón, es decir, hasta el 30 de junio de 2022. Por tanto, el hecho de traerlo debería resultar más sencillo que, por ejemplo, el caso del siguiente entrenador que voy a nombrar, y el caché mediático puede ser elevado, pero por ejemplo no tan elevado como el de Antonio Conte. Así que es una opción interesante, pero que no sé cómo va a responder en cuanto a su situación con Bélgica. Finalmente, mi opción favorita, mi opción preferida, y quizá la opción más complicada también, es la de Xavi Hernández. Xavi Hernández tiene contrato hasta 2023, es decir, esta temporada y la que viene. Recordemos que es un pacto con el Al-Sadd, y que como rendimiento en el club podemos decir que su rendimiento es notable, si no excelente. Es decir, se encuentra en un único club desde que salió como entrenador, con unos puntos por partido mayores de 2,08, un total de 78 encuentros, y que ya ha conseguido ganar la Liga Qatarí. Por tanto, estamos hablando de que ha conseguido un rendimiento en el club más que notable, y que ha conseguido modificar el juego del club a lo que él quería, que es también lo que se quiere en el Barça. Un fútbol de toque, un fútbol de presión, y estamos hablando de que cuenta con jugadores que no son como los jugadores de los que puede tener en el Barça. Es decir, son jugadores que no tienen las cualidades que tienen los jugadores que aquí tenemos para jugar ese fútbol, y aún así lo consigue. Por tanto, podemos imaginar lo que pudiera o lo que podría conseguir aquí en el club con los jugadores que tenemos en plantilla. En cuanto a la formación preferida, también contamos con un 4-2-3-1, aunque imagino que también y se ha podido ver que en ocasiones se ha optado por un 4-3-3, dependiendo siempre de la situación o de los jugadores que tengan plantilla, y que yo creo que si se le ofrece una situación de club o un contrato de larga duración, un contrato interesante, una propuesta interesante, y ahora que muchos de los jugadores más pesados no se encuentran en el club, yo creo que se encuentra en un contexto ideal para venir. Y yo lo digo, ojalá sea Xavi, por eso lo pongo en primera situación. Pero lo vuelvo a repetir, cualquiera de estos entrenadores por mí debería ser fichado ya para sustituir a Conte, perdón,
a Koeman, ya sea Cocu, Conte, Pirlo, Roberto Martínez o Xavi, cualquiera van a ofrecer soluciones o cambios mayores a los que va a ofrecer Koeman. Y al menos hay que cambiar esta dinámica, hay que ver cuál es la tecla que funciona, pero al final, y eso sí que hay que decírselo a Laporta, debe de encontrar un proyecto a largo plazo. Porque los proyectos cortoplacistas, como se han ido viendo a lo largo de la época de Rosell y Bartomeu, no han funcionado y han llevado a la miseria al club. Así que si se opta por un proyecto cortoplacista, es importante reforzar la figura del director técnico y el director deportivo para crear un contexto de club adecuado a lo que se quiere jugar, y en el caso de optar por un contrato y por un proyecto a largo plazo, es importante que el entrenador se vincule fuertemente con la dirección deportiva para que se cree un contexto de altas y bajas y un contexto de confección de plantilla acorde a lo que el entrenador desea. Y a partir de ahí todos trabajar en la misma dirección e intentar buscar lo mejor para el Barça, que es lo único que queremos. Y lo mejor para el Barça, lo único que estamos viendo es que no debe estar en manos de Koeman. Así que nada, estas son mis opciones, ya lo he dicho, como de peor a mejor. Mi opción va desde Cocu, pasando por Conte, Pirlo y Roberto Martínez, hasta mi favorito, que es Xavi Hernández. A partir de ahí me gustaría saber vuestras opiniones acerca de este top, por así decirlo, y saber qué opciones os gustan más, qué entrenador debería venir al Barça y cuál creéis que debería ser la opción correcta y por qué. Os leo en la caja de comentarios y yo sin más dilación me despido y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.